Quiero comenzar esta lección con el versículo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 que dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Hay una pregunta en este versículo que todo creyente debería recordar, especialmente cuando otros comienzan a reconocer nuestro conocimiento, sabiduría, habilidades o crecimiento espiritual. Y la pregunta es, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es una pregunta sencilla, pero tiene el poder de hacernos volver a la humildad. Nos recuerda que cualquier cosa buena que otros puedan ver en nosotros no comenzó con nosotros. Dios es la fuente. Una de las lecciones de los niños que tuvo durante una de mis sesiones de enseñanza con los niños, todos me llamaban maestro. Les dije que no debían llamarme así. Naturalmente se quedaron confundidos. Me preguntaron, pero no eres un maestro. Si no podemos llamarte maestro, entonces, ¿cómo debemos llamarte? Les dije, sí, soy maestro. Pueden llamarme por mi nombre. Pero querían saber por qué. Querían una explicación. En lugar de simplemente decirle porque la Biblia lo dice, decidí dejar que ellos mismos vieran lo que dice la Escritura. Abrí mi Biblia en Mateo capítulo 23, versículos 8 a 10, y les pedí a uno de los estudiantes que lo leyeran y nos dijera qué decía. Y Jesús dijo en este versículo, pero ustedes no permitan que nadie lo llame Rabbi, porque tiene un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Todavía recuerdo la expresión de sorpresa en el rostro de aquel estudiante. No tuve que discutir con ellos, no tuve que imponerles nada. Simplemente abrir la Biblia y permitir que vieran por sí mismo lo que Jesús había dicho. Desde aquel día comenzaron a llamarme por mi nombre en lugar de maestro. Lo que más que me conmovió fue su disposición para obedecer al Señor. Una vez que vieron lo que decía la escritura, eso fue suficiente para ellos. Pero en aquel momento también hubo una lección para mí. A veces lo más poderoso que puede hacer alguien que enseña no es decirle a los demás lo que deben pensar, sino abrir la palabra de Dios y decir, veamos qué dice Dios. Es algo en lo que creo firmemente. Deja que la Biblia hable por ti, no hables tú por la Biblia. Tiempo después, un adulto de la iglesia se acercó a mí y me dijo que me veía muy avanzado y mucho más adelante. Recuerdo que simplemente le dije gracias, pero después me puse a pensar en mi respuesta. Quizá podría haber dicho algo más. No porque aquella persona necesariamente hubiera dicho algo malo, tal vez simplemente estaba reconociendo el crecimiento espiritual, el conocimiento o el entendimiento que veía en mí. Pero me di cuenta de que su comentario me había dado una oportunidad. La oportunidad de dirigir la atención más allá de mí
de mí mismo hacia aquel que me dio cualquier conocimiento o entendimiento que yo pudiera tener. Es ahí donde 1 Corintios 4:7 se vuelve tan poderoso con la pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si tengo conocimiento de la escritura, de las escrituras, lo recibí. Si tengo sabiduría, la recibí. Si tengo entendimiento, lo recibí. Si puedo enseñar, recibir esa capacidad. Si he crecido espiritualmente, es porque Dios ha estado obrando en mí. Si tengo un don espiritual, Dios me lo dio. Entonces, ¿qué tengo realmente? Pueda decir que se originó en mí. La pregunta de Pablo deja muy poco espacio para el orgullo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Hay una diferencia importante que debemos entender. La humildad no significa fingir que Dios no nos ha dado nada. Si Dios te ha dado sabiduría, no tienes que fingir que no lo tienes. Si Dios te ha dado conocimiento, no tienes que negarlo. Si Dios te ha dado la capacidad de enseñar, no tienes que fingir que no puedes hacerlo. Si Dios te ha dado un don espiritual, no tienes que ocultarle el hecho de que ese don existe. La verdadera humildad consiste en reconocer la fuente. La humildad no es fingir que Dios no te ha dado nada. La humildad es reconocer que todo lo que Dios te ha dado proviene de Él. Alguien puede reconocer algo bueno en tu vida y facilitarte por ellos, pero no necesariamente tienes que rechazar el cumplido. Puedes recibirlo con gratitud y al mismo tiempo dirigir la gloria hacia Dios. Podría simplemente decir gracias, pero cualquier entendimiento o sabiduría que veas en mí, lo he recibido del Señor. Primera de Corintios 4:7 pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? No puedo atribuirme el mérito de lo que Dios, por su gracia, me ha dado. Eso no es falsa humildad, eso es gratitud, es reconocer que somos quienes reciben, pero no somos la fuente. Entonces, la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios obra a través de las personas. Él da dones, Él da sabiduría, Él da entendimiento, Él da oportunidades, Él da capacidades. Él abre puertas, Él nos enseña por medio de su palabra y obra en nosotros por medio de su espíritu. Pero existe un peligro. El vaso puede comenzar a pensar que es la fuente. Las personas a quien Dios usa para enseñar puede comenzar a pensar que la sabiduría le pertenece. Las personas a quien Dios usa poderosamente puede comenzar a pensar que el poder viene de ella. Las personas a quien Dios ha bendecido con conocimiento puede comenzar a mirar por encima del hombro a quienes saben menos. Las personas a quien otros admiran puede comenzar poco a poco a disfrutar de la gloria que le pertenece a Dios. Es entonces cuando debemos volver a la pregunta de Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido?
La respuesta nos lleva a la humildad. Todo lo que tenemos al final vino de una fuente que está más allá de nosotros mismos. Por lo tanto, nunca te atribuyas el mérito de lo que recibiste. Si Dios te dio la sabiduría, Dios recibe la gloria. Si Dios te dio el conocimiento, Dios recibe la gloria. Si Dios te dio el don, Dios recibe la gloria. Nosotros podemos ser los vasos, pero Él es la fuente. Un vaso puede llevar agua, pero no creó el agua. Una lámpara puede dar luz, pero no es la fuente de su propia energía. Y nosotros podemos ser usados por Dios, pero nunca debemos confundir el hecho de ser usados por Dios con ser Dios. Nosotros somos los vasos. Él es la fuente. Existe otro peligro escondido en la idea de estar espiritualmente más adelantado. En el momento en que comienzo a pensar, estoy más adelantado que esa persona, debo tener cuidado. Quizá sé algo que esa persona todavía no sabe. Quizá llevo más tiempo caminando con el Señor. Quizá Dios me ha enseñado lecciones a través de experiencia que esa persona todavía no ha vivido. Pero aún así debemos preguntarme, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si Dios por su gracia me permitió entender algo antes que otra persona, eso no me da ninguna razón para mirarla por encima del hombro. Me da la responsabilidad de ayudarla. El conocimiento no debería producir superioridad. La sabiduría no debería producir arrogancia. El crecimiento espiritual no debería llevarnos a menospreciar a quienes todavía están creciendo. Cuando más nos da Dios, mayor es nuestra responsabilidad de usar correctamente lo que Él nos ha dado. Esto me lleva nuevamente a aquellos niños. Sí, yo les estaba enseñando, pero no quería que su fe dependiera de mí. Quería que vieran la palabra de Dios. El propósito de la enseñanza cristiana nunca debería ser que las personas se vayan pensando, ¡qué gran maestro! El propósito debería ser que se vayan pensando, mira lo que Dios dice en su palabra. Juan el Bautista expresó esta actitud de una manera hermosa. Él dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Ese debería ser el corazón de toda persona que Dios usa. Más de Cristo, menos de mí. Más atención a su palabra, menos atención a mi reputación. Más gloria para Dios, menos gloria para el vaso. Habrá momentos en el que las personas nos feliciten. Habrá momentos en que reconozcan nuestras capacidades. Habrá momentos en que los digan que algo que dijimos les ayudó. Incluso puede haber momentos en que admiren nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestro ministerio o nuestro crecimiento espiritual. Podemos estar agradecidos.
podemos recibir su palabra con gratitud, pero dentro de nuestro corazón siempre debemos recordar una pregunta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Esa pregunta nos protege del orgullo, nos recuerda de dónde venimos, nos recuerda quién nos enseñó, nos recuerda quién nos dio la capacidad, nos recuerda quién merece toda la gloria. Si Dios te dio sabiduría, dale gracia. Si Dios te dio conocimiento, úsalo para ayudar a otros. Si Dios te dio un don, úsalo para servir a los demás. Si Dios te dio entendimiento, compártelo con humildad. Si Dios te usa, alegrate, pero nunca olvides quién es la fuente. Quizá uno de los mayores peligros de ser usado por Dios es olvidar poco a poco que es Dios quien nos está usando. Podemos acostumbrarnos tanto al don que olvidamos al dador. Acostumbramos tanto a enseñar que olvidamos quién nos enseñó. Acostumbramos tanto a recibir eligió que olvidamos quién merece la alabanza. Acostumbrarnos tanto a llevar el tesoro que comenzamos a pensar que el tesoro nos pertenece. Pero la escritura nos hace volver a la realidad con una sencilla pregunta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibimos, ¿por qué gloriamos como si se hubiera originado en nosotros? Así que recordemos, nunca te atribuyas el mérito de lo que recibiste. Si Dios te dio la sabiduría, Dios recibe la gloria. Si Dios te dio el conocimiento, Dios recibe la gloria. Si Dios te dio el don, Dios recibe la gloria. Nosotros podemos ser los vasos, pero Él es la fuente. Que nuestra oración siempre será o siempre sea: Señor, gracias por todo lo que has puesto en mis manos. Ayúdame a nunca confundir el vaso con la fuente. Usa todo lo que me has dado para tus propósitos, para el bien de los demás y siempre para tu gloria. Que tú crezca y que yo mengue. En el nombre de Jesús. Amén.